Hola amigos, hoy en Motorcar fijaos qué vehículo tenemos, es el Cupra Born. Además es la versión e-boost de 231 caballos, es decir, la que tiene máxima potencia hasta el momento. Y por otro lado sería la versión con Battery Pack, es decir, la que tiene 77 kWh de capacidad, es decir, tiene la batería grande. Pues hoy le vamos a realizar la prueba de consumo a diferentes velocidades. Sabremos cuánto consume a 120, a 100, en vía interurbana y también en ciudad. Vamos a verlo. Seguimos viendo más detalles de este Cupra Born. Y mientras tanto, también quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal, motorcar.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto te gusta. Recuerda que en motorcar.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Del volante destacaríamos esos dos botones que veis a ambos lados, el Drive y el Cupra. Uno sería para elegir los modos de conducción y el otro sería para seleccionar directamente el modo Cupra Performance, es decir, el modo más deportivo. Del interior destacaríamos los asientos con un aspecto y diseño muy deportivos, también los tejidos utilizados, y ya en las plazas posteriores mencionar que tenemos dos plazas semi-independientes, es decir, es un vehículo para 4 ocupantes. Al contrario de lo que ocurre en las plazas posteriores, el hecho de que tengamos una batería de mayor capacidad no afecta al volumen del maletero, que sigue siendo exactamente igual que en la versión con la batería más pequeña. Aparentemente es el mismo vehículo. Y de hecho os diría que prácticamente es el mismo vehículo que la versión de 204 caballos. Pero en este caso tenemos 231 y vamos a saber qué significa esto en aceleración y adelantamiento. Vamos a verlo. Ahora sí, vamos ya con la prueba de consumo a diferentes velocidades. Comenzamos con el primer trayecto por ciudad. Hemos puesto parcial a 0 para averiguar cuánto consume este e-boost de 77 kWh de batería en este tipo de circunstancias. Al igual que hacemos siempre en estas pruebas de consumo a diferentes velocidades, utilizamos el modo de conducción más eficiente. En este caso sería el Range Mode o modo autonomía, que es más que suficiente para poder desplazarse por la ciudad y por supuesto también por otro tipo de entornos, o sea que no nos va a afectar para nada, para que podamos hacer un uso totalmente normal y natural del vehículo. Vamos ya directamente con el primer resumen. Bueno amigos, ya tenemos el primer resultado, ya sabemos cuánto consume el Cupra Born.
con el Battery Pack. Battery Pack sabéis que es la batería de 82 kWh brutos, 77 netos, ¿vale? De la plataforma M de Volkswagen. Bueno, pues en este caso, además, otro detalle importante que no se me pase, es la versión eBoost, es decir, una versión que tiene 231 caballos de potencia. Bueno, pues esta versión, este vehículo, ha conseguido un consumo medio de 11,5 kWh a los 100 circulando por ciudad en nuestro recorrido habitual, ¿vale? Ahí ya tenéis más o menos la cifra. Es un consumo que podría entrar dentro de lo esperable. Hemos probado muchísimo esta plataforma, hemos probado todas las versiones prácticamente de esta plataforma y os puedo decir que entraría dentro de lo normal. Como siempre, lo mejor es, si tenéis dudas, podéis consultarlo directamente en el ranking comparativo que tenemos en motork.com, filtráis por ciudad y ahí vais a poder ver pues, el resultado de este vehículo de forma comparativa con otros vehículos similares que han pasado por el canal. Vamos directamente al segundo trayecto, ya sabéis que ahora lo hacemos en orden inverso, vamos al segundo trayecto que hacemos por vía interurbana. Aquí, al igual que en el trayecto que hemos hecho ahora, no vamos a utilizar el control de velocidad de crucero, vamos a conducir pues normal, manualmente. Vamos a ver qué ocurre, a ver si tenemos un buen resultado, a ver si va más o menos en la línea que podemos llegar a esperar, porque este vehículo es un poco distinto. Vamos a ver qué ocurre. Segundo trayecto, vía interurbana, ponemos parcial a cero. Me gustaría comentar algo con respecto a este trayecto, en particular por vía interurbana. Creemos que es bastante representativo el tipo de consumo que podamos llegar a ver en estas vías. ¿Por qué? Pues porque siempre tenemos la tendencia a realizar pruebas de consumo o pruebas de autonomía en entornos de autovías. Y no siempre nos vamos a mover por autovías. Hay muchísima gente que no tiene una autovía ni siquiera cerca de donde vive. Por lo tanto, son entornos en los que, bueno, alguna vez puedes llegar a utilizarla o la puedes llegar a utilizar cuando haces un viaje un poco más largo, pero cuando nos estamos moviendo en nuestros desplazamientos cotidianos no hacemos uso de este tipo de vías. Sobre todo lo digo para aquellas personas que no vivan en grandes ciudades, que sí que están bastante rodeadas por autovías y sobre todo principalmente por autovías en las que se pueda ir a 120, que no son tampoco ni mucho menos todas las autovías. Y eso es un dato que hay que tener en cuenta como siempre. Vamos ya directamente al segundo resumen. Segundo trayecto completado, vía interurbana, ya sabéis, carreteras de doble sentido de circulación, carreteras secundarias de no más de 90 km por hora, que algunas pueden pasar por poblaciones, subidas, bajadas, un poco de todo, ¿no? Este tipo de vías secundarias que se utilizan muchísimo por muchos de vosotros, estoy seguro además, ¿eh? Bueno, pues en este tipo de vías vamos a tener un consumo de 13 kWh a los 100 con este Cupra. Cosas importantes que hay que tener en cuenta. Es un vehículo que tiene una batería más grande. Nosotros habíamos probado la batería más pequeña, la de 62 kWh brutos, ¿vale? Esta de 82, al tener más peso, sí que es cierto que se llega a notar el peso, pero no tiene unas inercias que sean molestas ni mucho menos. Además, tenemos una llanta de 20 pulgadas con un perfil bastante bajo en cuanto a lo que sería el neumático y no tenemos prácticamente deriva y tiene una dirección bastante precisa también, ¿vale? En este tipo de trayectos, de trazadas. Entonces, como os digo, aquí no hay mucho problema en ese sentido en cuanto al comportamiento del vehículo. No se nota demasiado la diferencia de peso entre este y el de la batería más pequeña. Lo que sí que es cierto es que hay que ver de qué manera va a afectar la llanta, el diámetro de la llanta, en este caso de 20 pulgadas, en los siguientes trayectos que vamos a hacer a continuación, que son de 100 y 120 km por hora respectivamente, porque ahí sí que podemos llegar a tener algún tipo de penalización, o no, vamos a ver qué ocurre. En algunos vehículos está bastante bien hecho, pero en la mayoría de los casos ya os digo que es una llanta excesiva. Vamos directamente con el siguiente trayecto, en este caso a 100 km por hora, y aquí como novedad al resto de trayectos que hemos hecho hasta el momento, recordemos que utilizamos el control de velocidad de crucero. Vamos a ver qué tal se comporta. Continuamos. Tercer trayecto, 100 km por hora, parcial a cero de nuevo. Y vamos a ver qué tal se comporta, cuánto consume este eBoost cuando circulamos a 100 km por hora, que al igual que os decía en el trayecto anterior de vía interurbana, es uno de los recorridos más habituales que va a hacer la gran mayoría de la gente. Y lo digo porque muchas veces tenemos la tendencia, igual que antes, a solamente comparar autovías a la hora de ver consumos y a la hora de ver autonomías. Pues aquí ocurre un poco lo mismo, pero con la velocidad. No puede ser a 100, tiene que ser a 120. Es que debéis tener en cuenta que en la gran mayoría de las ciudades no se puede ir a 120 km por hora en las autovías. De hecho, por poneros un ejemplo, el caso de Madrid es muy claro.
En la M30 no se puede ir a 120, en la M40 no se puede ir a 120 y de hecho en todas las radiales, en todo lo que serían la A1, la A2, la A3, todas, hasta que no llegan a cierto número de kilómetros, que ya se van alejando de la ciudad, no se puede ir tampoco a 120 km por hora. Por lo tanto, el radio en el que nos vamos a tener que mover a 100 km por hora es muy amplio. 15,3 es el consumo que hemos obtenido con este eBoost y Battery Pack. Recordemos, batería grande y un poco más de potencia, 231 caballos. Bueno, pues hemos tenido 15,3 kilovatios hora a los 100 circulando a 100 km por hora. Aquí hemos introducido ya el factor control de velocidad de crucero, que es uno de los que más pueden llegar a afectar al consumo, sobre todo en estos dos últimos trayectos, en el que hemos hecho ahora a 100 km por hora y en el que haremos posteriormente a 120. ¿Por qué? Pues porque aquí ya por mucho que uno sepa o por mucho que uno quiera, no puede hacer prácticamente casi nada. Sí que podemos hacer alguna cosilla, pero no mucho, no podemos hacer mucho para poder intentar mitigar el efecto consumo a mayor velocidad, ¿vale? Es lo que vais a encontraros, ¿vale? Es lo que podríais esperar de este vehículo. Esos 15,3, si es mucho o poco, lo mejor es que lo podamos ver de forma comparativa, como siempre, en el ranking de motork.com. En este caso, podréis filtrar por 100 km por hora y os haréis una idea, ¿eh? Ahí sobre todo yo lo compararía con vehículos con esta misma plataforma. Aunque es cierto que es un poco bicho raro, entre comillas, porque no hay nada exactamente que sea igual, porque no tenemos esa potencia, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos 204 caballos, pero este tiene un poquito más de potencia y no tenemos una batería grande y un poco más de potencia. Por lo tanto, sería una especie de categoría distinta, pero en cualquier caso lo podéis comparar con el resto de familiares, ¿no? que tenemos ahí en el ranking. Vamos ya directamente al último trayecto, a 120 km por hora. Aquí es donde yo creo que más puede llegar a afectar la llanta, el diámetro de la llanta, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Ya hemos visto algunos coches que lo hacen muy bien y bueno, esto no afecta tanto. A ver qué ocurre, continuamos. Veamos ahora a 120 km por hora qué tal se comporta. Es impresionante la cantidad de opciones que se pueden llegar a ver en una plataforma como esta que estamos viendo hoy, que es la plataforma MEB de Grupo Volkswagen. Hay un montón de configuraciones de todo tipo. Vemos vehículos más pequeños, vehículos más grandes, incluso furgonetas, ¿no? Vehículos con tracción total, vehículos con propulsión en el eje posterior, también lo veremos en el eje delantero, también vamos a ver vehículos con tracción delantera. Pero fijaos hasta dónde da así esta plataforma, ¿no? Es increíble la modularidad que tiene y todos los vehículos que puede albergar, tan distintos entre sí y tan diferentes, pero al mismo tiempo todos con esa misma plataforma. La verdad es que es curioso, es un dato curioso, ¿no? Estamos llegando ya al final, vamos a ver muy pronto el resultado y haremos el resumen final para que podáis ver pues, todos los detalles de lo que ha dado de sí esta prueba, donde no solamente nos hemos quedado con consumo, sino también con prestaciones. Vamos ya con el resumen. Bueno, pues ya sabemos también cuánto consume este eBoost con Battery Pack circulando a 120 km por hora. 19,3 kilovatios hora a los 100 es el consumo que hemos obtenido circulando a esta velocidad. Es un consumo un poco más alto de lo que cabría esperar para este vehículo, por las características que tiene y por la plataforma que utiliza, pero yo creo que afectan dos factores fundamentales. El primero de ellos es que se le ha dado prioridad a la parte prestacional. Tampoco es que sea un vehículo radical, pero bueno, es un vehículo un poquito más prestacional. Y por otro lado también se le ha dado más importancia a la parte estética. Viendo, por ejemplo, llantas como la que hemos podido probar hoy, de 20 pulgadas, que no le vienen muy bien a este vehículo desde el punto de vista de la aerodinámica y se percibe sobre todo cuando circulamos a unas velocidades un poquito más altas. A ver, esto en cierta manera se podría limar pues utilizando una llanta de menores dimensiones. No quiere decir que vaya tampoco a cambiar radicalmente, pero sí que es cierto que afecta, va a afectar. Es interesante comprobar que dentro de los fabricantes que tienen una misma plataforma se intente diferenciar, aunque sean con pequeños matices. En este caso ya hemos visto que se ha centrado sobre todo en la parte del diseño y la parte de tener ese toque de prestaciones adicional. Bueno, pues que haya pequeñas diferencias, ¿no? Porque al final si los vehículos son todos igual parece que es un poquito más aburrido todo. Sí que es cierto que a nivel de resultados no son todos iguales,
hemos podido comprobar, no tenéis más que echarle un ojo al ranking de motork.com y veréis cómo esa misma plataforma puede ser totalmente diferente y puede tener un resultado totalmente distinto de unos coches a otros, simplemente porque se utiliza pues un software en una evolución distinta, porque utilizan pequeños detalles que les hacen distintos, pero aunque no sea un cambio radical, ni vaya a ser una diferencia importante, sí que es cierto que puede llegar a afectar en la autonomía, y esto pues es algo fundamental cuando hablamos de vehículos eléctricos. Y hablando de autonomía, todavía queda pendiente, por supuesto, la prueba de fuego que le tenemos que realizar a este vehículo, a este Battery Pack de Cupra, para saber cuántos kilómetros podemos recorrer con una sola carga. Recordad que en la prueba de autonomía no hacemos uso del control de velocidad de crucero, son nuestras manos las que van a intentar conseguir el mejor resultado, pero siempre dentro de un uso normal, de un uso como el que haríais vosotros, es decir, haciendo uso de la climatización y en unas condiciones totalmente normales. Por supuesto, a la mayor velocidad posible media, como hacemos siempre, ¿vale? Pero bueno, esto será próximamente. Estad atentos porque muy pronto lo podréis ver, pero tenemos muchas más novedades. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal, muy importante que le deis ahí al botón de suscribirme. Hay muchísimo trabajo detrás de cada uno de estos vídeos, no os hacéis una idea de todo el trabajo que hay detrás, y una forma de agradecerlo sería simplemente dándole al botón, que es gratis para vosotros, no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, amigos, nos veremos en futuros vídeos, que tenemos un montón de novedades de todo tipo, esperando para todos vosotros.